bendiga, hermanos, una vez más. Me alegra verle de nuevo. Hace mucho rato no estaba. Este año mi familia me pidió que sacara, además de las vacaciones, unos días más de licencia para poder disfrutar de un paseo un poco largo. Pero de todas maneras la casa hace mucha falta. Me alegra mucho estar aquí una vez más. Traigo un saludo grande a mi sobrino, pastor de la iglesia Pan de Vida en McAllen, Texas. Se formó acá, se levantó acá y ama mucho esta congregación. Amén. Voy a invitarles que abra su Biblia en Apocalipsis, capítulo 2, verso 8 en adelante. 2.18, perdón, 2.18. Vamos para el cuarto mensaje. Ya vimos el mensaje a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo y ahora nos corresponde a Tiatira, la iglesia de Tiatira. Amenazas que enfrenta la iglesia. Dice el versículo 18: y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejante al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras, amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, y a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. Pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. El que tiene oídos, y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El título del mensaje de hoy es La tolerancia que lleva a la muerte. Tengo algo contra ti, que toleras a esa mujer. La tolerancia que lleva a la muerte. Y es la cuarta amenaza que enfrenta la iglesia de todos los tiempos. Y hoy vamos a ver nuestra parte en superarla. Amén. Ahora que estuvimos en los Estados Unidos, hermanos, el hermano Tony Solís, uno de los hermanos de la iglesia Pan de Vida, que nos acompañó junto con un grupo de hermanos hace 3 años al Amazonas, a las misiones del Amazonas, ebanista, quien nos dirigió en la construcción de ese parque infantil que le hicimos a los niños de los ticunas. Nos invitó a pasear por México un día, a un lugar llamado El Progreso, cruzando la frontera. De regreso ya en Texas, nos contaba sobre un pastor. ¿No han oído del pastor tal? Una iglesia grande en este lugar, con muchas emisoras y con unas propiedades en un sector muy exclusivo, las cuales íbamos ahí atravesando, las mostraba realmente muy elegantes.
Nos contaba cómo allí ellos practicaban lo que nosotros conocemos como la teología de la prosperidad, ¿no? ¿Cuántos van a apartar? Aquí la fila de los de $10,000, aquí los de 5,000. Y todo lo que nosotros hemos escuchado de esto. Pero finalmente nos dijo, y eso no es nada. Lo que es peor es que se ha escapado con las secretarias que ha tenido. Y luego al tiempito regresa a la iglesia sin ningún arrepentimiento a ocupar de nuevo su puesto. Y su hijo, quien ha quedado a cargo en ese tiempo, mueve a toda la congregación en una gran celebración de recibimiento, diciendo todos juntos: el diablo no pudo con él, el diablo no pudo con él, el diablo no pudo con él. Y ya, quedó todo arreglado. Y van 2 veces, dice, ¿qué hace esto? Él trabajó haciendo unos trabajos a esa familia, conoce. Y nos dice, definitivamente hay mucha gente estúpida y cristianos ingenuos. Hermanos, la disciplina en la iglesia es buena y debe aplicarse a todos sin excepción. ¿Lo cree usted? Primero, por el bien del evangelio, por el bien del alma del pecador, por la unidad y el testimonio de la iglesia, el cuerpo de Cristo, y para la gloria del Señor. Pero es que a veces somos movidos más por las emociones y los sentimientos y dejamos de aplicar lo que la palabra del Señor nos autoriza. Ay, es que era el pastor. Es que era el hermano más lindo de la iglesia. No le digamos nada. Es que el que más diezma. Entonces, si se va. Es que es mi hijo, es mi hija. Y ustedes saben lo que dice la palabra del hijo cuando al hijo no se disciplina. Es un bastardo. Y estamos eligiendo la tolerancia por encima de la disciplina. Nos apoyamos únicamente en los sentimientos y no en la autoridad de la palabra. A veces la iglesia se esfuerza por amar, sí, a Cristo, por amarse los unos a los otros, por procurar obedecer los mandamientos. Levantamos nuestras voces contra la degradación moral, nos enfrentamos a los pecados seculares y juzgamos la inmoralidad de este mundo, sí. Pero cuando se trata, hermanos, de expresar o aplicar las duras verdades de la palabra de Dios a quienes amamos, o a nosotros mismos, a nuestros líderes, a nuestros amigos, entonces con demasiada frecuencia estamos dispuestos a tolerar el pecado. A veces por lealtad o por miedo al hombre o por no dañar la relación o la paz o por la razón que sea, somos reacios a confrontar a las personas que amamos y a tratar con su error o con su pecado. Con frases como: no juzgue y no serás juzgado. No, es que todos somos pecadores y demás, nos desautorizamos. Y el peligro es que por evitar el conflicto o mantener la paz, toleramos el pecado impenitente en la iglesia. Y más cuando en nuestra cultura la tolerancia se nos está presentando como el sello de una sociedad moderna que la usa como una bandera de triunfo sobre el cristianismo, para fustigar al cristiano o a todos aquellos que no abracen las ideas progresistas y la moral que se está imponiendo como cultura secular. Hoy en día, hermanos, eres intolerante si crees que Jesús es el único camino de salvación. Eres
intolerante si sugieres que el sexo debe reservarse para el matrimonio. Eres intolerante si no aceptas las nuevas definiciones de familia, sexualidad y toda esa ideología que se está imponiendo hoy. Pero el enfoque aquí, bueno, no es tanto hacia afuera. El enfoque de estos textos es hacia adentro, al interior de la iglesia. Se trata de tolerar aquí dentro a personas que afirman pertenecer al cuerpo de Cristo, pero no viven y no actúan de la manera correcta, actúan de la manera contraria. Hermanos, dentro de la iglesia no podemos tolerar el pecado. Jesús quiere que tomemos el pecado en serio. Tanto que Mateo 18, 7 y 9 habla de cortarse la mano, sacarse el ojo, si esto es una ocasión de caer de tropiezo. Jesús usa deliberadamente un lenguaje impactante para dar a entender su mensaje. No toleres el pecado, ni en tu vida, ni en tu casa, ni en tus hermanos, ni en la iglesia. Debemos decir la verdad en amor al hermano que no se arrepiente. No debemos dejarlo en su pecado, ni esperar que los otros nos dejen en el nuestro. ¿Por qué? Porque un día tanto ellos como nosotros nos encontraremos con Jesús. Y no será el Jesús todo tierno que has visto allá en los libros ilustrados de la escuela dominicana o la iglesia infantil. Te aseguro que no. Sino el juez, el Cristo que está preparado para juzgar. Dice el 18, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejante al bronce bruñido. Hermanos, la iglesia que vence la tolerancia, la amenaza de la tolerancia, es la iglesia que mira a ese Cristo resucitado con temor. Y he aquí otro saludo propicio para la condición y la situación de la iglesia. Un saludo que nos recuerda que Dios ha puesto a su Hijo en el trono de David como gobernante y juez sobre toda la tierra y el universo entero, como le leíamos hace un rato en el Salmo 2. Y que además, dice el verso 18, tiene ojos que son como llama de fuego y pies que parecen bronce al rojo vivo, dice otra versión. Figura que nos recuerda también la visión de Daniel capítulo 10, que apunta al juicio y que dice que los hizo huir a todos, quedando solamente Daniel rendido, sobrecogido de gran temor. Jesús, quien tiene la autoridad para juzgar, y nada escapa de su mirada llameante, capaz de herir de muerte. Y continúa diciendo el verso 23, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según sus obras. Este Jesús es aterrador, pues Él desea que todos nos demos cuenta de que para los pecadores impenitentes es mejor, hermanos, soportar la disciplina de la iglesia ahora que caer bajo el justo juicio del Cristo que vendrá, que volverá. ¿Cuántos creen que Él volverá? Amén. Esta visión tiene como propósito, hermanos, mantenernos alejados, lejos del pecado. Tal vez nadie te ve a ti cuando das clic a esa página porno. Tal vez nadie se dé cuenta cuando en nuestra mente, en nuestro corazón deseamos y adulteramos con la mujer ajena.
Tal vez nunca nos cojan en la mentira o en el engaño, pero Jesús lo sabe todo y lo ve todo, porque Él es el Rey y el Juez del universo. Y llegará el día que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará, dice Filipenses 2:10, que Jesucristo es el Señor. Y el mensaje del Salmo 12 es: servid a Jehová con temor, alábenle con temblor, honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, porque su ira se enciende en un instante. Bienaventurados todos los que confían en Él. Temor de Dios, hermanos, temor. Pero aquí vemos un problema, y es el problema del amor sobre la verdad. El amor sobre la verdad. Esta iglesia era una iglesia llena de amor. Jesús lo destaca al mencionarlo de primero, incluso antes que la fe, antes que el servicio y la paciencia. Verso 19: yo sé todo lo que haces, he visto tu amor, tu fe, tu servicio, tu paciencia y perseverancia, dice la Nueva Traducción Viviente. ¿Y a quién no le gustaría una iglesia así? Una iglesia que ame por encima de todas las cosas, de todo lo demás. Pero es que, hermanos, según estos mensajes de Apocalipsis, ninguna iglesia es perfecta. Ninguna. El problema de Tiatira es que enfatizaba tanto el amor, tanto, incluso en detrimento de la pureza doctrinal y en detrimento de la santidad. Y ese es un amor ya dañino. Esta es la situación opuesta al primer mensaje, al de Éfeso, en donde amaban más las reglas correctas, la doctrina correcta, y han perdido el amor unos a otros y el amor a Dios. Y una vez más vemos aquí el peligro de separar estos dos elementos, la verdad y el amor y la verdad deben ir siempre juntos. Este énfasis sesgado los llevó entonces a tolerar el pecado, a tolerar la doctrina falsa que alentaba la inmoralidad dentro de la iglesia y la idolatría, dice el verso 20. Como en toda Asia Menor, en Tiatira la idolatría predominaba también. La deidad prominente allí era Apolos, hijo de Zeus. Y se dice que esa puede ser una de las razones por las que Jesús se identifica como el Hijo de Dios. Apolos era el dios de la curación, al igual que su hijo Esculapio. Pero también causaba enfermedades y plagas sobre los que lo enojaban. Y al igual que en Pérgamo, habían gremios de la economía relacionados con cada una de estas deidades, lo cual representaba una amenaza para la fidelidad de la iglesia. Barry Beisel dice que los gremios comerciales celebraban festivales en los que consumían comida sacrificada a estos ídolos y se mezclaba sexo y religión. Hermanos, aunque en la actualidad no vayamos a templos paganos, hoy muchos cristianos, o todos, enfrentamos la presión de participar para no ser excluidos, marginados, inclusive para no perder el empleo. Está el estudiante cristiano universitario que asiste a la integración, que comienza en un ambiente festivo, pero que a medida que las botellas se vacían, la fiesta se convierte en libertinaje e inmoralidad sexual. No seas mojigato, participa. Prueba la cocaína, prueba la marihuana. Está el empresario cristiano cuya empresa recompensa a su equipo con un viaje. Sus compañeras lo seducen, lo inducen al adulterio. Tranquilo, nadie se va a dar cuenta. Está el cristiano que para pertenecer al club se le induce a participar de cosas poco santas, poco justas, rectas. Y ustedes saben las presiones que se mueven en esta sociedad.
para mantener o para lograr un estatus. La amenaza es muy real. Pero el problema de esta iglesia, hermanos, era una mujer que afirmaba ser profetisa, y entonces legitimaba todos estos comportamientos. Todo está bien, hágale, no pasa nada, tranquilo. Y el dilema mayor es que la iglesia lo toleraba. No le pusieron freno. Toleras que enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Versículo 20. Como la Jezabel de Primera de Reyes 16:31, quien sedujo al rey de Israel a servir y a adorar a Baal. Una enseñanza que aquí el Señor en el verso 24 llama profundidades de Satanás. Es probable que ofreciera algún conocimiento misterioso, profundo, que daba ciertas libertades a los cristianos para participar del paganismo. Es decir, la versión pervertida de la verdadera libertad cristiana. Lo grave es que afirmaba ser profetisa y con esto alegaba estar hablando con la autoridad de Dios. Y hermanos, ¿con qué frecuencia no escuchamos hoy tales afirmaciones de hombres y de mujeres en la televisión, en el radio, en los libros, que alegan tener la revelación directa de parte de Dios? Alegan tener un conocimiento misterioso, profundo, y están dispuestos a compartírtelo por un precio. Pero el problema es que no todos parecen ser locos religiosos. No, parecen creíbles, expertos, con doctorados incluso, pastores de iglesias aún enormes, que afirman tener un entendimiento nuevo de la Escritura, cual no lo ha tenido la iglesia en toda su historia, ni siquiera los apóstoles. Y quieren enseñártela para que te puedas liberar. ¿Liberarte de qué? Liberarte tal vez del punto de vista anticuado del matrimonio, de la sexualidad. Liberarte de esa visión restrictiva y retrógrada de la salvación solo a través de la justificación en Cristo Jesús. Liberarte de la visión legalista y anticuada de la santidad. Ya hoy no se predica eso. Y esos Jezabeles tienen la capacidad de hacer que las doctrinas hermosas de la palabra de Dios se vean ahora sofocantes, anticuadas, restrictivas, injustas, limitadas. Y hay demasiados ingenuos que anhelan ciertos conocimientos misteriosos que les hagan libres, pero también habrán muchos Jezabeles que se los ofrezcan hoy. Y aún más, si no somos cuidadosos en nuestra búsqueda del conocimiento, hermanos, nosotros mismos podemos convertirnos en esos falsos profetas y maestros que aparentan ser piadosos, pero que nunca logran llegar al conocimiento de la verdad, como dice 2 Timoteo 3. Y en el verso 10 dice: pero tú sigue mi doctrina, conducta, fe, longanimidad, pureza. Hermano, ¿estás preparado para distinguir a los Jezabeles que se levantan hoy para hacernos pecar? ¿Amas a tu hermano, a sus hermanos débiles, lo suficiente como para protegerlos de los Jezabeles de hoy? ¿Estás preparado para confrontar a estos Jezabeles?
Jesús se dirige a los cristianos que toleran, inducidos por muchos temores o miedos. El miedo a herir los sentimientos, que el miedo a perder la relación, el miedo a confrontar, miedo a ser rechazados. Ojo, líderes, miedo a perder miembros, miedo a perder contribuciones. ¿Cómo superamos esos temores? Pues hermanos, creyendo que es mejor para nosotros y para los hermanos y para la iglesia soportar la reprensión o la disciplina que caer bajo el juicio del Jesús resucitado. ¿Cuántos lo creen así? Y este es el tema que Jesús trata a continuación, el juicio de Dios. El juicio de Dios, hermanos, no es severidad irracional, no son decisiones injustas. No se trata de un líder prepotente, un señor prepotente o autoritarista. Dios no lo hace así y nosotros tampoco deberíamos. Observemos la bondad del Señor en primer lugar, verso 21. Le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Parece que ya le había sido advertida. Parece que algunos en la iglesia la habían confrontado. Pero a pesar de ello, ella no había escuchado. Y lo que pasó es que la iglesia continuó permitiendo que siguiera con las enseñanzas, con esas equivocaciones, siguieron tolerándola. Ahí también vemos, hermanos, podemos ver lo que es la dureza de un corazón impenitente. La dureza de un corazón que a pesar de las oportunidades del tiempo que da el Señor, no se arrepiente de su inmoralidad. No quiere. Hermanos, a veces olvidamos que el juicio de Dios siempre viene después de que su gracia y su misericordia han sido rechazadas. El juicio vendrá. Entonces, ahora la paciencia de Jesús llegó a su fin. Y como la iglesia la ha tolerado hasta el punto de negarse a disciplinarla, Él ahora se encargará personalmente de ellos. Y aquí vemos 4 verdades sobre el juicio del Señor. En primer lugar, el juicio del Señor será severo. Diga conmigo, será severo. Verso 22a. Él va a traer enfermedad y sufrimiento a los que han sido infieles al Señor y adulterado con ella. Lecho de dolor, dice la Nueva Versión Internacional. Y es que, hermano, a veces no asociamos la enfermedad física, el sufrimiento, el dolor, la prueba, con el juicio de Dios. Esto también es real. Ahora no es para que salgamos a decirle a todo el que esté enfermo, usted está en pecado. No hay algunos por ahí. No. Pero esto es real. Esto se ve en la Biblia. En 1 Corintios 11:30, el apóstol Pablo le dice a la iglesia de Corinto que algunos de ellos están enfermos, debilitados, e incluso muchos han muerto debido al juicio de Dios por tomar la cena indignamente, en pecado, a la ligera. Y en definitiva, hermanos, todo pecado lleva a la muerte. Aunque Dios no juzgue todo pecado con una muerte inmediata, puede ser enfermedades, plagas, dolores, desiertos, pruebas, etcétera, etcétera.
Esto es lo que le dice el Señor a su iglesia infiel. Pero los justos juicios, estos juicios terrenales son pequeños anticipos de lo que un día llegará en toda su plenitud. Porque en segundo lugar, el juicio del Señor será riguroso, severo y riguroso. Verso 22b y 23a. Si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte. Y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Jezabel no será la única, sino todos los que adulteran con ella, sus hijos, sus seguidores, y la ingenuidad tampoco nos exime del juicio. Sin embargo, Jesús, hermanos, da oportunidades, y lo único que debemos hacer es arrepentirnos, dice la palabra. Si no, el juicio será inevitable y riguroso, severo y riguroso. En tercer lugar, el juicio será justo. 23b. Os daré a cada uno según vuestras obras. Debido a que Jesús tiene ojos como llama de fuego, verso 18, y Él escudriña la mente y el corazón, verso 23b. Y en Apocalipsis 20:12 dice que en el juicio se abrirá el libro que contiene todas las acciones humanas, porque nada escapa de su mirada, ni nuestros pensamientos, ni actitudes, acciones, etcétera, etcétera. El juicio será justo, dice Jeremías 31:30. Cada uno morirá por su propia iniquidad. Cada uno morirá por su propia iniquidad. Severo, riguroso y justo. Y en cuarto lugar, su juicio mostrará su poder, autoridad y su gloria. Verso 23. Así sabrán todas las iglesias que yo soy el Hijo de Dios. En otras palabras, hermanos, el juicio de Jesús mostrará que como Hijo de Dios, a Él se le ha dado, como dice el salmista en el Salmo 2, toda autoridad para juzgar de manera severa, rigurosa y justa. Hermanos, es posible que nuestros ídolos hoy no estén hechos de palo ni de yeso, pero no son menos reales. Ahí están. Pueden ser más sutiles, pero no son menos peligrosos. Toda idolatría comienza en el corazón y después se manifiesta externamente. En esencia, los ídolos ofrecen promesa de gozo y satisfacción aparte de Dios. Ofrecen promesas de gozo y satisfacción aparte de Dios. ¿Encontramos gozo y satisfacción en Dios o en el sexo? ¿Encontramos gozo y satisfacción en Dios o en las riquezas o en el dinero? ¿Encontramos gozo y satisfacción en Dios o estamos corriendo tras el poder, la comida, bueno, lo que sea? Detrás de todo pecado hay un alejamiento de Dios como nuestra única fuente de gozo y satisfacción. La esposa que manipula al marido, al esposo, el esposo que abusa de su esposa, se están postrando ante el ídolo del control, de la prepotencia. El adicto al trabajo que anhela más dinero, posesiones, está sacrificando su familia en el altar de las riquezas. La familia que prioriza el deporte, el paseo, lo que es peor, la pereza el domingo, por encima de su compromiso con Dios y la iglesia, está adorando el hedonismo, una falsa libertad.
El cristiano que sale con la inconversa buscando ser amado como fuente principal de gozo y satisfacción en algo que va en contra de la palabra de Dios, no os unáis en yugo desigual. ¿Cuántos Jezabeles no están hoy alentando, persuadiendo al cristiano de hoy para que busque el gozo y la satisfacción en todos estos falsos dioses? Y dice el verso 23, 24 y 25, que Él no nos impondrá otra carga a los que salgan fieles, más que la que retengan lo que Él ya ha dado en su palabra. Es decir, hermanos, la advertencia de Jesús es a invitarnos a retener, a no dejar vagar a nuestros hermanos en el engaño sin advertirlos. Eso no proviene del amor. Sí, por un lado está el amor, como lo dice Hebreos 10, 24 y 25, y consideraos los unos a los otros a fin de estimularos al amor y a las buenas obras. Pero continúa diciendo, no dejando de congregaros como algunos tienen por costumbre, sino exhortándoos tanto más que aquel día se acerca. Amor y disciplina siempre van juntos. Y además dice el verso 26 y 27, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro. Hermanos, por nuestra unión a Cristo somos hijos reales del Señor. Y como parte de eso, uno de nuestros roles principales es tener autoridad para juzgar. La iglesia ha recibido autoridad para juzgar. Pablo argumenta que debido a que la iglesia un día juzgará al mundo entero, entonces los cristianos deberíamos poder juzgar los asuntos de esta vida y más los asuntos entre los hermanos en Cristo. Allá en 1 Corintios 6, cuando habla de cómo arreglar los litigios en la iglesia. Al ejercer la autoridad que el Señor nos ha dado, debemos practicar la disciplina en la iglesia. Pero debemos hacerla de la manera que refleje la paciencia, el amor, la justicia de Cristo, siguiendo la verdad en amor, como dice Efesios 4:15. Es decir, guardando la dignidad del que ha pecado o se ha desviado. Porque debemos recordar, hermanos, que el objetivo es ganar al hermano, no ganar el pleito o la discusión. Al confrontar al hermano en Cristo, esperamos que se arrepienta y pueda reconciliarse con nosotros, la iglesia. Cuando la persona se arrepiente, debemos perdonarla, amarla, debemos mostrar gracia, misericordia, siguiendo los pasos bíblicos de Mateo 18, 16, donde nos invita a primero exhortar en privado. Si no nos oye, entonces debemos incluir a uno o dos hermanos en esa misión de rescate. Y si finalmente todavía se niega a escuchar y a arrepentirse, debemos darlo a conocer a la iglesia, no para el chisme, ¿no? Sino con la esperanza de que al involucrar a toda la iglesia, uno de nosotros pueda llegar al corazón de esa persona. Pero por desgracia, incluso ahí, algunos se negarán a arrepentirse. Y es cuando debemos estar dispuestos, hermanos, a perder membresía, con el fin de conservar la salud de la iglesia y el testimonio del cuerpo de Cristo. Debido a que hoy el proceso amoroso de la disciplina rara vez se practica en la iglesia, por eso vemos lo que vemos: hombres intocables. Los líderes deben enseñar y capacitar a la iglesia para establecer la disciplina.
desarrollando una cultura de verdadera comunidad, donde los miembros se sientan con plena confianza, abiertos, cómodos, sean guiados a orar los unos por los otros, a cuidarse los unos a los otros, practicando la exhortación, la corrección en un contexto de amor. Yo pregunto hoy, ¿tiene la iglesia de hoy, tiene una cultura así de saludable? ¿Tiene la iglesia de hoy una cultura así de saludable? ¿Qué necesita para establecerla? Pues hermanos, para resumir, les digo que si queremos vencer la amenaza de la tolerancia, debemos recordar que Jesús es el Hijo de Dios, a quien el Padre ha dado toda autoridad para juzgar, y su juicio es severo, riguroso, justo para la gloria de Dios. Entonces, si amamos verdaderamente al hermano, como Dios nos ha amado a nosotros, ejerceremos la autoridad bíblica que compartimos con Cristo. Confrontaremos el pecado impenitente con paciencia, misericordia y con amor. La disciplina no es fácil. La tolerancia siempre se le opondrá. Mejor es que nuestros hermanos impenitentes soporten la disciplina de la iglesia ahora y no sufran el juicio final de Dios. Hermanos, la verdad y el amor siempre van juntos, no se deben separar, y debemos ayudarnos a crecer hasta llegar a la imagen de Cristo y así escapar del juicio del Señor. Que Dios nos ayude y nos dé gracia y sabiduría para vivir esta verdad. Quiero invitarles a que nos pongamos en pie. Mire al hermano que tiene ahí a su lado. Dígale: yo me comprometo hoy a orar, a velar por ti. Me comprometo a estar pendiente de tu vida, de tal manera que si te desvías o te alejas de la verdad, correré a buscarte, correré a traerte de nuevo, te corregiré con amor. Empiece a orar por esa persona que está ahí a su lado. Señor, perdónanos, porque realmente nos ha faltado amor los unos por los otros. Hemos perdido muchos hermanos, muchos amigos, Señor, por tolerar el pecado, Señor. Perdónanos porque nos ha faltado autoridad y amor, Señor. Hoy nos arrepentimos y reconocemos nuestro faltante. Queremos ser una iglesia saludable, una iglesia que sea restaurada en todas estas cosas que se puedan presentar. Ayúdanos, Señor. Yo te pido que nos unas con las cuerdas inquebrantables del amor de Cristo, esas cuerdas que nadie las puede romper, ni siquiera el pecado. Átanos en unidad, átanos en amor, átanos en armonía, átanos en comunión a ti y a este cuerpo que es tu iglesia, Señor. Yo te doy gracias por cada uno de mis hermanos, Señor. Te pido que derrames sabiduría, entendimiento de lo alto, Señor, en nuestras vidas. Oh Rey glorioso, que podamos afrontar el conflicto, afrontar, Señor, las debilidades, las situaciones, los errores, Señor, los pecados, oh Rey de la gloria, Señor, y podamos, Señor, ser edificados. Tú quieres, Señor, la sanidad de tu iglesia. Tú quieres la salvación de nuestras almas, Señor. Gracias por tu iglesia en Colombia, Padre.
Tú estás ahí, Señor, a pesar de la imperfección. Tú estás ahí, Señor. Y tú tienes el control. Aún no lo has perdido, Señor. No permitas que tu iglesia, Señor, divague más. Aviva tu obra, levanta tu iglesia, confirma tu obra, Señor, en medio de esta tierra, Señor. Límpiala, santifícala y purifícala, Señor, en nuestro clamor, para que el testimonio de tu pueblo trascienda en bendición para esta nación, Señor, esta sociedad que tanto lo necesita, por Rey de la Gloria. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén.